Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar presente en este webinar. El día de hoy vamos a trabajar acerca de lo que es el liderazgo en tiempo del coronavirus, un momentum que estamos viviendo y que definitivamente no teníamos tanta esperanza o tanta fe de que iba a suceder. Entonces, muy importante darnos cuenta cuáles son los efectos que estamos nosotros viviendo y sobre todo cómo poder enfrentar esto con resiliencia y con, digamos, herramientas que hemos investigado a través del Institute of Neurocoaching con el afán de poder ayudarlos a cada uno de ustedes en sus emprendimientos, en su liderazgo, en todo caso, en sus negocios. Bien, le comentaba acerca de lo que está ocurriendo, una situación definitivamente no anticipada, pensaría yo. Pensábamos que lo que estaba sucediendo venía siendo, digamos, muy lejano a nosotros y la verdad es que esta pandemia llegó mucho más rápido de lo que esperábamos y muchos países están aún tardando en tomar ciertas medidas, por lo cual a ustedes como empresarios, emprendedores, es también un buen momento para darse cuenta de lo que está ocurriendo en los países vecinos, para tomar la vanguardia y empezar entonces a construir un camino que sea cada vez más certero. Estos retos inconcebibles, de alguna manera, son aquellos que no estábamos nosotros preparados. En mis cursos, por ejemplo, en Leader Coach y demás, hablo mucho acerca de que las circunstancias no dependen necesariamente de nosotros, lo que sí depende de nosotros es qué respuesta le damos a estos acontecimientos. Así que bienvenidos a este webinar para poder ampliar la información acerca del liderazgo en tiempo del coronavirus. Retos que no pensábamos nos iban a suceder, pues las repercusiones que estamos teniendo en orden económico se han acelerado de una manera impresionante. La mayoría de los centros comerciales están cerrados en Latinoamérica, los gimnasios están cerrados, todo lo que son temas digamos, que no son de primera necesidad, han cerrado y eso lleva muchas preguntas acerca de qué podemos hacer para enfrentar esta situación cuando somos empresarios, tal vez empleados o tal vez emprendedores en diferentes ámbitos que no tienen que ver necesariamente con la primera necesidad de las personas. Pues lo que tenemos que tomar en consideración es que los hábitos de los consumidores va a variar y va a cambiar no solo durante el proceso en el cual estamos pidiendo o los gobiernos están pidiendo que las personas se queden en casa, sino que también van a tomar un cambio sin precedente acerca de la generación de nuevas costumbres. Saber que podemos vivir con menos es algo muy importante para las personas, es una lección aprendida que nosotros como emprendedores tenemos que considerar no solo a presente, sino que también a futuro. ¿Qué cosas podemos tomar como consideración? Pues entender que cada vez más las personas se están dando cuenta que principalmente han venido viviendo en torno a lo que llamamos el consumismo. Hoy en día el consumismo se ha reducido a nada, a simplemente poder comprar lo justo y necesario y también aprender a valorar las cosas que nosotros tenemos. Son de esos pensamientos que la mayoría de las personas están experimentando de manera forzosa, obviamente, y que sin embargo, en búsqueda de entender el sentido de quedarse en casa, están evaluando principalmente cada una de las acciones que solían tomar en sus hábitos y comportamientos usuales y casuales. Por primera vez, estando encerrado en casa, las personas están valorando el espacio, el tiempo con la familia, el tiempo con los seres queridos y también valorando todas aquellas cosas que no pueden tener, como un simple abrazo, como un saludo, como tal vez, digamos, la cercanía que nos hace sentirnos vivos. Y esos factores hacen que vemos rápidamente en las redes sociales muchos mensajes compartidos, más del ser, más del cariño, más de la emoción y más del amor. ¿Qué significará esto para nuestra sociedad que está en un entorno consumista? Pues principalmente darnos cuenta que no necesitamos cosas superflujas, necesitamos realmente cosas que nos llenen de emoción
y que nos hagan sentirnos en vida, nos hagan sentirnos cada vez más presente en el presente y poder apreciar la sencillez del mundo a nuestro alrededor. No más tarde que hoy ya estarán recibiendo seguramente en sus WhatsApps una serie de videos con lecciones, con ver el mundo que está por primera vez reduciendo su contaminación en el mundo, y eso nos hace darnos cuenta que cuando estamos consumiendo temas que no necesitamos o requerimos, pues estamos también contribuyendo a la contaminación global. Y este sentido nos lleva también a tener ciertos remordimientos de lo que solíamos hacer, tal vez desplazarnos demasiado en vehículo, tal vez contaminar de una manera innecesaria con el consumo tal vez de mucho plástico o de otros tipos de agentes que no están siendo favorables para el mundo. Esto va a significar que las personas se van a quedar con este estado de conciencia, se van a quedar con esta sensación de colaboración genuina y sobre todo de conexión verídica y verdadera. Lo más probable es que cuando terminen las cuarentenas en los diferentes países vayan a haber una serie de encuentros muy pasionales en las calles, abrazos, fiestas, entre otras cosas, para celebrar haber vencido digamos, este virus tan impactante. Primera vez en la historia que estamos viviendo esta pandemia de esta manera, esta vez conectado felizmente a través de las redes sociales, y por lo cual agradecemos tremendamente la tecnología que nos lleva también hoy a estar conectados todos juntos. Entonces los retos no son pocos para los empresarios porque definitivamente replantean en cómo estamos nosotros eh, viviendo esta situación de bajo consumo y sobre todo cómo vamos a poder nosotros enfrentar los meses a venir, dado que obviamente los gastos siguen corriendo, los gastos de personal, los gastos tal vez de alquiler, los gastos de comunicación, entre muchos otros factores. Pues no es tarea sencilla y sin embargo tenemos herramientas que pueden aliviar cada una de estas preocupaciones a través de un método interesante. Lo primero es comentarle que para poder llevar a cabo este curso he hecho mucha investigación, no solo de lo que conozco en términos generales, en lo que es management, pero más allá, buscando información también de otros expertos. Y uno de los temas más interesantes que he podido ver es la siguiente slide que ven acá, que se ha llamado la empresa resiliente. Y yo añadiría a esto que podríamos simplemente pensar que no solo se trata de la empresa resiliente, sino que también se trata del liderazgo resiliente, porque en realidad la empresa en sí no existe, sino que existe a través de las personas que lideran la organización. Y lo que más se va a buscar en términos de competencia es el factor de resiliencia. Pues cuántos empresarios están en este momento muy preocupados por lo que está surgiendo y no saben realmente cómo explicar, cómo darle información a sus empleados o qué decirle a sus clientes o cómo buscar más clientes. Entonces, fíjense que McKinsey ha estudiado también esto en situaciones de crisis y ha llegado con un modelo que se llama Robust, ¿no? O robusto, de alguna manera. Pues en cada una de estas siglas encontramos entonces lo que refiere por el tema de la empresa resiliente y cómo construirla. El primer punto tiene que ver con la resiliencia en sí, que el sistema nervioso central, de alguna manera, de no solo la organización, sino que también de los líderes. Y lo que tenemos que entender a través del cerebro resiliente es que principalmente los líderes de éxito en este periodo son aquellos que no pierden la calma frente a las situaciones que están viviendo. Puede que estén muy preocupados, pueden que estén agobiados por lo que está ocurriendo, sucediendo, y sin embargo mantienen cierto grado de calma para poder tomar decisiones correctas. Tenemos que saber que el cerebro en sí, para nosotros, no responde de una manera favorable cuando está bajo distrés.
El distrés es cuando no podemos manejar nuestro estrés. El estrés es bueno para poder tener cierto grado de adrenalina, pero el distrés en sí conlleva principalmente una pérdida de control total. Entonces, el primer punto es saber que necesitamos mantener la calma y para mantener la calma necesitamos primero bajar la intensidad de las emociones que tenemos para segundo poder tomar decisiones de manera correcta. Lo segundo es entender que las empresas resilientes son aquellas que tienen una organización simplificada. ¿Qué significa simplificada? Que no tienen demasiado niveles dentro de la jerarquía, sino que al contrario se mantienen bastante planas en este sentido y están más centradas principalmente en lo que llamamos su core business o lo que es el núcleo de su negocio. Es decir, que todo o otros temas como por ejemplo tecnología, si es que no eres una empresa de tecnología, tienes que saber que lo tienes que subcontratar, tienes que buscar a empresa especializada para ello. Logística, por ejemplo, también. O lo que podría ser temas como marketing o tal vez hasta fuerza de venta que lo podrías tú externalizar. Cuando una organización conlleva dentro de ella absolutamente todos los puestos de trabajo que tienen que ver con no solo el núcleo de fabricación del producto, sino que también de distribución y demás, pierde flexibilidad dentro de este concepto. Entonces, la organización simplificada es una organización que se respalda en contratar servicios a personas especializadas. Si tu organización tiene este ámbito, va a poder tener mayor flexibilidad en la reactividad que pueda tomar en términos de decisiones para avanzar. Entonces, replantea primero realmente cómo está configurada tu organización y no se trata de despedir a las personas de un día para otro, sino que tal vez ofrecerle la posibilidad que se conviertan, si es que no forman parte del núcleo del negocio, que ellos se conviertan en proveedor de servicio para poder aliviar tal vez la misma carga laboral que obviamente conlleva las situaciones de crisis en términos generales. La B tiene que ver con el bando del liderazgo o de líderes dentro de la organización. Para poder nosotros fortalecer una empresa y hacerla más resiliente, necesitamos sí o sí invertir en el desarrollo del potencial de las personas que trabajan con nosotros. Eso conlleva ofrecerles cursos de especialización, eso conlleva contratar un coach, esto se conlleva principalmente ayudar en un plan de desarrollo para que las personas puedan tener autonomía dentro de la empresa en tomar decisiones que van a ir de la mano con la filosofía organizacional. Entonces, este momento preciso en el cual tenemos esta restricción, digamos, este aislamiento social, es tal vez el mejor momento para ofrecerle a sus colaboradores cursos online, como el que estás tú viviendo, el que estás tú tomando en estos momentos. El poder ofrecerle esta capacidad es ayudarles a que ellos también puedan seguir desarrollando. Cada una de estas condiciones va a ayudar a acelerar las decisiones dentro de la organización, pudiendo confiar no solo en que el líder va a tomar buenas decisiones, sino que también el equipo que está a cargo en cada una de las divisiones pueda también sentirse, digamos, parte de la toma de decisiones para que entonces podamos confiar en que la organización está tomando las decisiones adecuadas. Recordemos que como en cualquier empresa o cualquier situación orgánica, la base de las relaciones humanas es la confianza. Y sin confianza, pues no podemos ayudar a que las personas tomen mejores decisiones. Bien, vamos siguiendo. La segunda parte tiene que ver con las intervenciones de resiliencia. ¿Cómo lograr traducir, digamos, estas tomas de decisiones en intervenciones resilientes? Lo primero está en abrir las cuentas. Unlock balance sheet significa principalmente tener una política de libros abiertos, a saber, poder explicarle y comunicar dentro de la organización cómo estamos a nivel financiero. Tenemos actualmente cuánto tiempo para poder sobrevivir, digamos, sin ingresos,
cuánto dinero tenemos en términos de inversión y deudas, y de esta manera poder darle una opción a cada uno de los colaboradores en que sepan realmente la situación que está viviendo la organización. Yo me acuerdo de algunos ejemplos que les puedo compartir en empresas que yo he sondeado. Una empresa que estaba en una situación de crisis muy fuerte y que al abrir sus libros a los colaboradores, pudo, en vez de despedir a personal, decirle, mire señores, estamos en una situación crítica, nuestra intención no es despedir a nadie, pero si deciden quedarte, agradeceremos revisar, que tú mismo revise cuál podría ser el sueldo que te podríamos otorgar para ayudar a que el balance financiero de la organización pueda ayudar a todos los demás. Y lo que sucedió con esta apertura principalmente es que todos los colaboradores decidieron y acordaron en disminuir sus sueldos al 50%. Y eso ayudó a que la empresa entonces pueda mantenerse por un tiempo más. Esta empresa ha crecido tremendamente, hoy en día es un monstruo en tecnología y está logrando resultados inesperados. Entonces, yo creo que la transparencia ayuda tremendamente a construir estos grados de confianza que necesitamos ver en la empresa. Además, ayuda también a que las personas, nuevamente, ellos tomen decisiones, ¿no? Y eso ayuda a acelerar la toma de decisión con decisiones e intervenciones resilientes. La verdad siempre va a primar y no podemos ocultar el sol con un dedo. Por ende, si la organización realmente está viviendo un periodo de crisis económica, pues tenemos que abrir los libros y explicarle a las personas lo que estamos en capacidad de hacer y lo que no estamos en capacidad de hacer. La S tiene que ver con Sharp Digital Program, significaría principalmente girar, ¿no? Y construir programas digitales, porque los programas digitales ayudan tremendamente en bajar los costos de comunicación. Por ende, si tu organización hoy está abocada simplemente al público en general, tú tienes que repensar cómo puedes configurar, digamos, servicios que se puedan dar online. Este es el mejor momento para poder llevar esto a cabo, el poder llamar a compañías que desarrollan tecnología, el poder revisar propuestas y demás, va a ayudar tremendamente. La T tiene que ver con Through Cycle Intervention. ¿Qué significa esto? Es pasar el gap de los ciclos de intervenciones para lograr desarrollar principalmente, no solo en las personas, sino que también en el negocio, capacidades a cada vez aumentada. Esta capacidad aumentada tienen que ver nuevamente con la inversión que tú vas a hacer en cuanto al desarrollo individual de tus colaboradores. Y claro, puede sonar en que es inversión, ¿cómo voy a yo en estos momentos invertir en capacitación? Pues más caro te puede costar el no invertir en las personas que están confiando en ti. Por ende, es el mejor momento también para poder desarrollar a tus colaboradores, que ellos se sientan más tranquilos, más felices y sobre todo viendo que a tu lado pueden seguir creciendo. Recuerda que una de las primeras necesidades del ser humano en las organizaciones no es el sueldo, sino que la capacidad de seguir creciendo y aprendiendo. Esta es una encuesta que nosotros realizamos en el Institute of Neurocoaching y que nos arrojó que lo primero que desean los empleados para quedarse en una organización o para evaluar una propuesta de trabajo va a estar orientado primero en las capacidades de autonomía y de poder desarrollarse. Así que aprovecha este insight para que tú mismo puedas entonces ayudar en este crecimiento. Muy bien. ¿Cómo podemos en estos tiempos ayudar en nuestro liderazgo? Lo primero está en la configuración del home office. Pues no es tarea simple si es que no has estado acostumbrado a esta modalidad, pero el home office está orientado principalmente en que las personas puedan trabajar desde sus casas. Para que esto se dé, tú tienes que estar a sabienda de cuáles son las capacidades de cada individuo en poder tener una conexión estable, por ejemplo, de Internet, el configurar, por ejemplo, lo que son VPN. Los VPN son sistemas de filtro que encriptan la información y que hacen entonces que la información se mantenga confidencial. Y a su vez
también poder otorgar tal vez a través de los celulares, pues modalidad de conexión a Internet. Si tú tienes cada uno de estos atributos y la persona tiene una computadora de trabajo, va a poder seguir comunicándose, conectándose, realizando los informes necesarios para poder avanzar. Y yo creo que es una tremenda lección aprendida también, porque hoy en día, y fíjense, es muy interesante porque mi primera tesis, y te hablo del año 1999, ¿no? Que hice en la universidad, en mi maestría, fue sobre la empresa virtual. Y eso hace mucho tiempo atrás. Y recién nos estamos preocupando por la efectividad del trabajo desde el domicilio. Para que esto se pueda dar de una manera natural, tenemos que entender que como líderes tenemos que confiar que las personas van a llevar a cabo sus actividades de una manera normal y responsable. Es decir, que la supervisión es importante y hablaremos de esto en un ratito, pero no podemos estar por encima, digamos, del estilo natural de las personas. Lo que sí es importante es fijar horarios, horarios tal vez para reuniones, horarios de entrega de documentos, fechas de entrega tal vez de reportes, entre muchas otras cosas. Y si tú estás bajo el mando de alguien, saber que tienes que responder a esto a cabalidad, porque es la manera de demostrar que tú tienes la capacidad de trabajar desde casa. Fíjense que esto va a dar un giro importante porque si se comprueba que esto está funcionando de un modo importante, es muy probable que muchas organizaciones entonces abran después de esta crisis y el levantamiento de lo que es, iba a decir el arresto domiciliario, pero es muy cercano, ¿no? El aislamiento social. Es muy probable que las empresas quieran seguir con esta modalidad. Lo que nos cuesta mucho en las organizaciones es el espacio, el metro cuadrado. Y si podemos reducir el tamaño de las oficinas por home office, entonces es un ganar completo, no solo para la organización, sino que también para las personas que van a poder tener tal vez un mejor balance de vida. Entonces, el home office es algo que se tiene que configurar y que tiene que conllevar reglas, obviamente, procedimientos también y sobre todo una buena comunicación para lograr estos resultados. Entonces, me pregunta acá, yo me pregunto, ¿quién va a querer volver al caos del día a día? Me preguntan en el chat. Pues definitivamente las personas van a valorar el tiempo que están teniendo en casa y están dándose cuenta que sí es posible ser productivo desde casa. Dos, información. Acá no estoy hablando de comunicación, estoy hablando de información. Y la gran diferencia es lo siguiente. Las personas hoy en día están recibiendo a través de sus WhatsApp en sus celulares, pues una serie de información que en muchas oportunidades termina siendo falsa. Como organización, como líder, es importante que tú te instruyas mucho acerca de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Yo he hablado con muchos líderes en las semanas anteriores a, digamos, los aislamientos sociales que estamos teniendo, y muchos gerentes de empresas no se la creían. Decían, no, este es un tema organizado por Estados Unidos, es un tema de, es una conspiración, esto nunca va a llegar a Latinoamérica y demás y demás y demás. Pero eso es desinformación, porque simplemente se están retomando pensamientos colectivos no fundamentados y tú como líder tienes que ir a la fuente más certera de la información que está a tu alrededor. El poder informar a tus colaboradores acerca de la evolución del coronavirus, no solo en tu país, sino que en los demás países, puede ser hasta alentador si es que tú das la información correcta. Por ejemplo, sabemos hoy en Perú que la curva que estaba prevista de evolución en contagio de coronavirus hoy se ha salido, digamos, del marco tradicional, llegando a cierto nivel de, digamos, involución, ¿no? Como que bajando la curva de una manera drástica, lo cual significa que estamos logrando grandes resultados. Y esa es una información positiva y no es la única información positiva que podemos compartir, sino, como les decía antes, ¿no? Estamos viendo que la contaminación a nuestro alrededor ha bajado, estamos viendo los beneficios que nos está trayendo también esta crisis del coronavirus.
Entonces, la información es clave y tú como líder tienes que instruirte. Lee mucho información desde páginas web confiables, revistas confiables y sobre todo no generes desinformación, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que tomar en consideración dentro de nuestro liderazgo. Ahora sí, la comunicación en estos tiempos de crisis es fundamental. Y acá no hay sobrecomunicación, sino que bien al contrario, es importante que como líder, digamos, puedas comunicarte las veces que sea necesaria con tu equipo, no solo por temas, digamos, meramente transaccionales, como podría ser una necesidad de explicarle qué es lo que tienen que hacer tus colaboradores, sino que también para poder tener las sensaciones que están viviendo las personas a tu alrededor. Y yo creo que esta parte es fundamental. Si en una organización tradicional la comunicación siempre es lo más bajo, imagínate entonces teniendo a las personas desde sus casas, necesitas tú estar comunicándote con ellos y lo que tienes que saber acerca de la comunicación es que hoy en día la gente lee muy poco. Por ende, si lee muy poco, pues haz videos. Esos videos los puedes mandar a través del WhatsApp a todo tu equipo, puedes hacer Zoom, como lo que estamos haciendo en este momento, conferencias online y una serie más de opciones que te ofrece la tecnología, pero no dejes de comunicarte. El líder resiliente es un líder que está comunicándose de manera permanente y no solo en un sentido, sino que está esperando también la retroalimentación por parte de su equipo. 4. En este tipo de situaciones es muy importante disminuir la burocracia. Es decir, todos los reportes que no son indispensables, pues no los hagas. O reduce realmente todos los procesos a lo esencial. Porque la burocracia no favorece la creatividad primero y no favorece tampoco la libertad de las personas en poder actuar de un método que a veces requiere más de criterio que de procesos. Por ende, la burocracia suele ser un freno tremendo en tiempos de crisis. Quitar la burocracia de pedir firmas por todos lados y simplificar tal vez a 2 firmas en una organización, un tema de compras, va a ayudar en generar más confianza hacia los tomadores de decisiones, tus colaboradores, para que ellos también puedan actuar de un modo mucho más rápido y llegar a tiempo. En el proceso es probable que se equivoquen, pero al fin y al cabo, muchas veces cuesta más no tomar decisiones que tomar una decisión por más que se pueda rectificar en el tiempo. Por ende, confía mucho en tu equipo para disminuir la burocracia, porque la verdad es que la burocracia ha sido inventada simplemente para controlar a la persona y no por otra cosa. Compasión es uno de los temas más importantes que el líder de hoy, dentro de estas situaciones de crisis, tiene que tener. Tenemos que entender que las personas están pasando por procesos de adaptación en sus hogares, están pasando con mucha ansiedad, tal vez no saben lo que va a pasar con su propio puesto de trabajo. Y nosotros como líderes tenemos que tener esa compasión para con ellos. ¿Qué es la compasión? Es darnos el tiempo de conversar, de preguntar cómo están, cómo se sienten, cómo están viviendo las situaciones, qué frenos están teniendo en sus propios hogares, qué preocupaciones se les vienen a la mente, qué pensamientos recurrentes están teniendo y cómo tú puedes entonces, a través de la compasión, empezar a informar también. La compasión es tener estas conversaciones y entender que tal vez algunas personas, por más que estén en casa, tal vez no están disponibles para poder trabajar. Y es importante entenderlo, porque si generas expectativas que todo el mundo va a actuar perfecto, como si estuviesen todos perfectos de salud mental, vamos a estar muy equivocados. El sondear a las personas en estas situaciones es la clave para que tú puedas obtener mayor provecho y a su vez mayor compromiso por parte de tus colaboradores. Seguimiento y previsión de negocios. Bien, yo le decía, eliminemos burocracia, le decía también, confía en tus equipos, pero ello no significa que tenemos que dejar de seguir cómo se viene el negocio. Estos seguimientos tienen que ver con datos, por lo general.
Entonces, el revisar la data anterior probablemente te signifique simplemente tener un histórico de lo que ha sucedido y sin embargo, lo que has hecho la semana pasada o los meses anteriores o los años anteriores no vaya a funcionar en la situación que estamos viviendo hoy. Pero por ello es necesario tener primero claridad en dónde nos encontramos, cuál es la situación de la caja, cuánto dinero debemos a los proveedores y cuánto dinero debemos a cualquier otras cuentas pendientes, ¿no? Obviamente las planillas, entre otros. El seguimiento y la previsión tiene que ver entonces en establecer la línea de sobrevivencia inicialmente de la organización. Pongámonos en la situación, en tres tipos de situación. Uno que sería una situación, digamos, optimista. Vamos a esperar que de acá a 15 días regresen los negocios tal y como lo estábamos haciendo antes. Lo segundo es reservada o conservadora, mejor dicho, ¿no? Más conservadora. Bueno, ¿y qué pasaría si solo vendemos el 50% de lo que acostumbrábamos antes? Y la tercera sería una situación pesimista. ¿Qué pasaría si es que no vendemos nada en los próximos meses? ¿Por qué? Porque esos escenarios te permiten evaluar en cada uno de ellos estrategias diferenciadas para remontar las curvas. Entonces, el seguimiento y la previsión en términos de negocio es clave en cómo tú estás manejando tus negocios desde el día de hoy. El obtener la data tiene que ser algo fácil para tus colaboradores y no entres demasiado en detalle acerca de lo que podrían ser detalles muy específicos. Tal vez trabajan en un grosso modo, es decir, pide data gruesa, ¿no? Más o menos cuánto hemos facturado en los últimos meses, más o menos cuánto debemos al banco, más o menos cuánto, más o menos, porque ese más o menos te permite después afinar. Pero para tomar decisiones no necesitas algo al punto y coma, ¿sí? Bien, a través de estos escenarios es donde tú vas a poder tener una mirada sobre cómo deberíamos hacer que la organización pueda evolucionar. Evolucionar significa ser creativo y ser creativo significa también tomar riesgos. Ninguno de los escenarios que tú vas a plantear es cierto, es probable, mas no es cierto, porque la certeza solo nos los da la realidad y esa realidad no la podemos anticipar. Por ende, dentro de los tres escenarios que has trazado, es importante que veas cómo va evolucionando o va a evolucionar tu organización, los servicios que brindas, los productos que estás desarrollando o que ya has desarrollado, la distribución que estabas acostumbrado a hacer y ver de manera creativa en cada uno de los escenarios qué cosas puedes tomar como acciones inmediatas. Y luego a ti poner una proporción en los tres escenarios. Si tú dices, vamos a poner un 20% optimista, un 30% pesimista y un 50% conservador. En esa proporción es donde tú deberías empezar a hacer evolucionar los escenarios de tu organización. Es decir, por ejemplo, si en una situación optimista tú has pensado, solo tenemos que reforzar el marketing, bueno, échale un 20% al marketing. Si tú en tu situación conservadora has pensado, vamos a vender la mitad, entonces lo que deberíamos hacer es ofrecer un nuevo producto, ponle un presupuesto de ventas del 50% de este producto y no del 100%. Y si en tu situación pesimista has dicho, bueno, no vamos a vender nada, por lo cual tenemos que reinventarnos por completo, pues esa reinvención por completo, échale un 50% de probabilidades también. Y en ese orden es en el cual tú puedes entonces tomar decisiones, poner enfoque y, inversiones también acorde a estos escenarios que estás trazando. Visión compartida. Me gusta mucho este cuadro de Fito Espinosa. Bueno, verán que soy un poco fan, ¿no? Pero la visión compartida es entender que con tus líderes tienen que lograr
realmente esta conexión orientada sobre una sola visión. Una vez que tenemos clara la visión que nosotros estamos queriendo obtener, pues todo el mundo va a actuar acorde a lo que ofrece las probabilidades de, digamos, de toma de decisiones. Por ende, el compartir la visión es hacer también que tus colaboradores participen de construir esta visión, si no sería unilateral y no queremos una visión que sea unilateral. Dentro de una estructura organizacional, tenemos que recordar que la misión va a quedar fija. La misión no puede variar, porque es la razón de ser de la organización. Lo que sí puede variar es la visión, y la visión tiene que ver con la estrategia, básicamente. Por ende, la claridad sobre la estrategia es la claridad que tú puedas obtener a través de brainstorming con tus propios colaboradores. Pregúntales cómo piensan ellos que debería ser el negocio en los próximos meses. Pregúntales cómo ven que pueda evolucionar la organización. Pregúntale y compártele tu propia visión para que logren acordar todos en conjunto las estrategias a definir y sobre todo a implementar y ejecutar, obvio. Lecciones aprendidas. ¿Qué hemos aprendido en estos tiempos? Y que puede ser productivo para los siguientes meses. Les comentaba, por ejemplo, acerca del home office, ¿no? Home office va a ayudar tal vez en un nuevo estilo de liderazgo y también va a ayudar en darnos cuenta de los resultados. Pero también podríamos revisar qué cosas no hemos hecho de manera correcta y deberíamos de dejar de hacer. Podemos también preguntarnos qué cosas positivas hemos hecho y que debemos seguir haciendo. Y sobre todo, qué cosas no hemos hecho que deberíamos empezar a hacer. 3 preguntas fundamentales a poner en aplicación de manera inmediata. Las lecciones aprendidas nos van a permitir en prepararnos a la siguiente crisis. La flexibilidad es uno de los temas más importantes en este momento con el liderazgo. Ser flexible es entender las emociones que están viviendo las personas, pero no únicamente nuestro personal, también nuestros proveedores, también nuestros clientes. Ser flexible con nuestros clientes tal vez en que puedan pagar tal vez en manera diferida o que, como lo están haciendo muchas compañías de teléfono, no suspender las líneas o como lo están haciendo los bancos en este momento, pues muchos congelan la deuda de manera automática por un tiempo, digamos, prudente. No significa que no lo vayas a pagar, no significa que no va a subir tu deuda, obviamente, pero simplemente te van a ofrecer nuevos y mejores planes. De esta manera, tú puedes también replantearte qué podría hacer yo para ayudar a mis clientes en este momento sin que me afecte demasiado el bolsillo, qué podría hacer yo para ayudar a mis proveedores, ¿no? Y qué podría hacer yo para ayudar a mis colaboradores. Hay ciertas organizaciones que tienen, digamos, ciertos niveles de reserva y, por ejemplo, para poder mantener a sus colaboradores en términos comerciales, les están asegurando hasta el 80% de sus comisiones, sobre todo en organizaciones donde la comisión es casi muchas veces el 100% del sueldo. Por ende, es importante que se puedan hacer estas concesiones. Ser flexible es lograr generar empatía en el mercado, es generar también un modo sostenible en cuanto a lo que viene siendo el cuidado de tu marca. Cuidar tu marca es también saber que si bien existen muchas oportunidades en este momento, pues no podemos ser oportunistas, es decir, no podemos abusar de la situación que estamos viviendo, sino que viene al contrario, ser complacientes y ayudar a que todos juntos podamos lograr más y mejor éxito. Así que nada, recuerda que el futuro empieza hoy y no mañana. Estamos conectados y si tienen algunas preguntas, encantado de poder resolverlas. Muchísimas gracias por todos los que se han conectado en este momento y bueno, a pasar la voz a muchos más para que sigamos compartiendo con ustedes.